quiero presentarme con ustedes. Ya eh, seguramente algunos ya me han conocido, si no, pues bueno, me presento con ustedes. Yo soy Raúl Morales, yo soy médico y soy docente también de aquí del Instituto de Gestalt, que es el que nos invita el día de hoy a nuestra masterclass para pues conocer un poquito más de temas sobre el manejo de las pérdidas y pues específicamente también sobre el duelo. Y algo que es muy importante es las heridas de la infancia. Sí, heridas que tenemos todos desde pues que nacemos literalmente. Nacemos y nos marcamos por heridas. Tenemos también algunos conceptos que vamos a observar aquí de cómo hay factores que influyen o que se incluyen en el manejo correcto del duelo, de cualquier tipo de pérdida, ¿sí? Recuerden que pérdida va a ser todo lo que deje de estar cuando estaba y hoy no se tiene presente. Es decir, gracias por comentar que se escucha bien. Perfecto, estoy aquí con ustedes. Si se corta o pasa algo, luego avísenme, por favor, para que no nos deje a medias. Es importante recordar que la pérdida va a ser de todo tipo. Todos los días perdemos algo, perdemos un día de vida si es que lo consideramos así, perdemos el tiempo a veces en una cosa que no es útil para nosotros, perdemos las llaves, cartera, perdemos muchas cosas físicas que a veces pasan como insignificantes porque como son tan comunes, Moto dice que no escucha. A ver, cheque nada más si no es un tema de su micrófono, voy a subir yo todo al mío para que De repente como que se cortaba se corta. las palabras, pero pasa 2 veces Ahí y ya ya estoy. volvías. Ya, Bueno, ya, si ya, se sí, corta sí. nuevamente, repito sin problema. Les comentaba que todos tenemos pérdidas en la vida desde que nacemos, literalmente nacemos perdiendo el cobijo de nuestra madre, ¿sí? Salimos del útero de la mamá por cesárea o por parto y dejamos de ser protegidos. 9 meses o el tiempo que duremos dentro de ella, si es que nacemos antes, estamos protegidos por el calor de la mamá, por el líquido amniótico, por el útero y estamos ahí sin tener necesidad de pedir la comida que requerimos. Comemos a través del cordón umbilical. Nacemos y tenemos la primera herida de rechazo de parte de la mamá, es decir, sentimos que nos rechazó porque nos sacó. Y eso es algo inconsciente que tenemos todos y que quien ha hecho constelaciones, regresiones o alguna terapia de ese tipo de regresión puede haber visto que de repente el útero es un lugar seguro y salir es el mundo peligroso para nosotros. Incluso para temas de enfermedades también genera un peligro porque ahora me tengo que defender solito con mi sistema inmune. Antes mamá me defendía. Entonces es importante recordar esa parte porque a pesar de que mamá nos haga salir de su cuerpo y el cuerpo mismo nos expulse, porque es parte de nuestra naturaleza nacer para vivir dentro de una dinámica ya familiar como tal, para nosotros inconscientemente es un rechazo. Entonces la primera idea que se va a manifestar va a ser el rechazo, porque creemos que mamá no nos quiso. ¿Qué pasa si después mamá no puede darnos leche por cualquier motivo? Sentimos el rechazo del pecho de la mamá. Si no tenemos padres por algún motivo, papá o mamá me refiero, fallece la mamá en el parto, me quedo sin una figura que me esté acobijando. Entonces, es importante darse cuenta que esta herida va a ser automática para todos nosotros. Todos tenemos la idea de rechazo marcada porque nacemos y punto. De ahí nos separamos ya de la mamá y sentimos que nos rechazó. Rechazos importantes pueden ser esa parte en la que nos pasa mucho en la pareja de repente, ¿no? La mamá es muy dada a cuidar, evidentemente, a ser servicial con el bebé. El papá, en algunas ocasiones puede ser o podemos ser los hombres un poco más. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Estoy mejor? Perfecto. Es que me dicen que se escucha un poco lejos. El papá puede ser un poquito más frío, de repente podemos ser un poco más secos en el aspecto contacto porque somos proveedores, estamos fuera de la casa y solamente llegamos a ver al bebé para dormir básicamente. Entonces, ¿qué pasa con el papá? El papá de repente le vomita el hombro y dice, oh, es que se vomitó, ten a tu hijo, cámbialo. El papá, si huele el niño mal, a veces no cambia el pañal. La mamá es la que más accede porque es el contacto directo con el bebé. Entonces, es un rechazo también para el bebé sentir que el papá no lo quiere cambiar, no lo quiere limpiar, no quiere atenderlo. Así pasa mucho con familias que no nos perciban correctamente. También nos pasa mucho esa parte inconsciente del rechazo desde que somos hijos no planeados o no deseados. Sí, eso pasa mucho también y se percibe ¿por qué? Porque el cuidado que se da a la mamá a sí misma no es el mismo. Entonces, es importante tener todos estos conceptos como antecedente para que sepamos por qué se marcan las heridas al momento de que nacemos. Entonces, es algo automático, es algo que va a ser a veces imposible de evitar, pero que se puede trabajar muy gratamente para que de grandes tengamos un manejo correcto de estas mismas. Entonces, reitero, la primera herida que se puede manifestar o se va a manifestar va a ser la de rechazo. ¿Qué pérdidas podemos abarcar? Ya comenté, pérdidas de todo tipo. Podemos tener pérdidas de todo tipo, objetos materiales,
Podemos tener problemas. A ver, Silvia dice que no me escucha por el micrófono, pero lo tengo aquí pegado y creo que todos me escuchan. Entonces no sé si sea un Sí se volumen. escucha. Sí, no, a lo mejor es el volumen de Silvia, pero aquí estoy con Sí, el yo micrófono también más te cerca. escucho bien. Muchas gracias. Aquí estoy de todas maneras para ustedes. Pudiera ser de repente que las pérdidas que son pequeñitas son imperceptibles y no las notamos como importantes. Me enfermo de gripa y digo, bueno, es gripa, no pasa nada. Pero si me operan, ya perdí muchos días de trabajo, de salud, de vida, me arriesgo a morir, incluso a hacerme alérgico a medicamentos y tener muchas condiciones de riesgo. Entonces, las pérdidas tienen que ser significativas, aunque sean pequeñitas. No hay ninguna pérdida que sea pequeñita, no hay ningún duelo que sea mínimo. De repente los duelos se pueden minimizar. El que se nos muera una mascota y digamos, es que fue nada, se quema mi casa, pues es material, no pasa nada. Me asaltaron, pero por fortuna no me lastimaron a mí, se robaron mis cosas, pero no me lastimaron. Lo hacemos como algo pues sutil y aparentemente poco importante, pero para cada uno de nosotros va a ser importante el nivel de pérdida que tengamos. ¿Sí? Alguien de ustedes puede tener un dolor grandísimo por perder su pluma de toda la vida que regaló su abuelito, el collar, el arete, la cartera misma que regaló su papá y su papá ya no vive. Tenemos simbolismos con muchas cosas importantes, por eso es reiterativo el que no minimicemos los duelos de nadie, ni nuestros ni de otras personas, ¿sí? Porque a veces puede pasar que en la consejería que damos, de repente podemos prejuiciar el tipo de duelo que tiene. Y llega una persona y me dice, alguna persona nos comentaba alguna vez, es que se murió mi arbolito preferido, un arbolito que me regaló mi tía. Entonces, ese arbolito era lo máximo para esa persona. Es sumamente importante y dolorosa la pérdida. No tenemos que minimizarla y tenemos que recordar que no hay duelos pequeños. Todos los duelos son importantes. Entonces, aquí reiterando, parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy es conocer un poquito del el proceso de duelo, que ya saben que el duelo va a ser todo este proceso doloroso de la pérdida, principalmente de una persona querida, pero también puede ser de cualquier objeto animado o inanimado que sea parte de nosotros. ¿Sí? Que el carro chocó y se echó a perder, el ahorro de toda mi vida se fue porque se inundó mi casa, perdí a mi pareja, me quedo viudo, me separo, perdí una pareja que quería muchísimo, me caso con alguien que no era quien yo amaba y pues perdí a la persona que yo amaba, me roban a un hijo, que es importante, o el secuestro también lo vamos a tener presente como una pérdida importante, ¿sí? Cada pérdida va a generar un duelo. El duelo va a ser el dolor que se genera cuando pierdo algo. El dolor va a ser, o el duelo como tal, va a venir de origen de palabra como tal, o de origen de la palabra, como una guerra constante, una guerra que está siendo intensa entre nosotros mismos. ¿Quién se pelea dentro de nosotros para esa guerra? El corazón con la cabeza. ¿Qué estamos haciendo constantemente? Es que me duele mucho, pero no, tengo que ser fuerte. Es que me dice la gente que tengo que aguantar y tengo que sobresalir porque soy el hombre de la casa ahora, porque ya se murió mi papá y yo tengo que ser el que mande, el que domine, el que coordine, el que administre, el que provea. Entonces, esa lucha constante es la que nos genera que el duelo se pueda alargar o se pueda hacer un proceso natural que es parte de la vida, ¿sí? El proceso de la muerte, y no es una situación que sea prohibida de tocar, ni sea un tabú, como a veces lo vemos en la sociedad como tal, o a veces en las reuniones que tenemos como familia, en la que si una persona se expresa con dolor y dice, ¿sabes qué? Yo estoy listo para morir, los demás lo vemos como algo anormal para morir incluso, pero no es así. Muchas veces estamos tan listos para la muerte que cuando llegue vamos a estar bien. Entonces, el duelo va a ser ese proceso doloroso de la pérdida. Cualquier tipo de pérdida, reitero, va a ser dolorosa. El duelo tiene una duración promedio para que sea algo fácil de trabajar y de platicar, por lo menos de un año, para que una persona pueda volver a hablar sin dolor de la pérdida que tuvo. Pero para que se procese completo el duelo puede darse entre 2 y 4 años. O sea que el trabajo que podríamos hacer como terapeutas no se queda en 1 o 2 sesiones nada más, es un trabajo largo, y el trabajo de duelo, pues regularmente se va a tener que ampliar, digámoslo así, a trabajar muchos temas que están alrededor del tema doloroso. Hoy puedo llegar a consulta, a sesión como consultante o como terapeuta, recibo a alguien que llega a consulta o a sesión y me puede decir, me duele muchísimo que se murió mi papá, pero el detalle no es tanto la muerte de mi papá, sino que seguramente lo que me duele mucho es que no le reclamé el maltrato que me dio, no reclamé que a lo mejor no me dio lo que yo necesité en la infancia, no pude yo ser consciente de poderle confrontar el que me atacó. ¿Qué pasa si se muere mi abuelo y él me violó cuando era niño? Entonces, el dolor del coraje que yo tenga va a generar que el duelo sea más difícil de manejar, ¿sí? Entonces, eso va a ser lo que alargue o acorte un poco más el duelo.
Y a corte me refiero a que por lo menos se vive en un año como lo vivo, como lo comento, de un tiempo inicial para que se pueda trabajar el duelo sin que duela demasiado, es decir, sin que yo vuelva a llorar de manera muy desgastante, por lo menos un año, para que yo diga, ¿sabes qué? Ya puedo hablar de mi papá y ya no lloro cada vez que toco el tema. Pero para que se procese completo pueden ser 4 años y se pudiera alargar muchísimos años más si el duelo se congela. Un duelo congelado va a ser este duelo que se llena el corazón de hielo, se queda estancado y el paciente no puede volver a romper el dolor, así sea tratado aparentemente por nosotros como terapeutas o acompañantes, porque el dolor está tan incrustado en él que no lo puede dejar. Y también recordar que si estamos en duelo o tenemos a alguien con duelos de manera cercana, las personas tenemos una ganancia con todo lo que nos genera el dolor del duelo. Es decir, probablemente cuando se murió un papá, la gente se acercaba a abrazarme, me contactaba, me daba cariño, me escuchaban, cosa que no hacían antes de eso. Entonces, a mí me sirve seguir en duelo, porque soy querido, soy acogido, soy respetado. Pobre de Raúl, porque Raúl tiene en ese momento la necesidad de tener amor. Entonces, hay que darse cuenta, como si somos el doliente nosotros, qué ganancia estamos teniendo con el duelo. Eso va a ser lo que defina que se extienda demasiado o se pueda trabajar de manera natural como debe de ser. Un duelo natural, un duelo fisiológico es algo que se vive con proceso de etapas que vamos a comentar ahorita y que a pesar de que duele, se va trabajando y se va aceptando propiamente que ya no voy a estar como antes, pero que voy a estar bien. Un duelo patológico es un duelo que genera enfermedades o que detona las que ya teníamos. Si yo soy diabético y se muere mi papá y eso me genera mucha tensión, seguramente me complico la diabetes. Si yo tengo una enfermedad y se muere mi familiar, probablemente mi desgaste y mi entrega leal a él sea dejar que mi enfermedad avance. Y me dejo de tomar el medicamento, no me tomo la insulina, fumo más de lo que fumaba antes, consumo alguna sustancia como el alcohol. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando propiciar mi encuentro con esa persona que se fue. Es mi manera de acercarme nuevamente a decir, a lo mejor me muero, y pues llego con ella donde está, ¿no? En el cielo o en donde crea yo que esté. Entonces, ese es un duelo patológico, un duelo que significa enfermedad, un duelo que me enferma literalmente. Hay duelos que también son importantes como el de los secuestros, el de los desaparecidos, el de una persona que explota una bomba, hablando de un lugar donde haya bombas evidentemente, y desaparece el cuerpo. O aquí mismo, ¿no? Aquí tenemos fábricas de cartuchos en Morelos. Si explotara un lugar así, la gente desaparece, o sea, realmente es expansiva la onda y desaparece el cuerpo de la persona. Cuando hay una desaparición de cualquier tipo de los que comenté y muere la persona y no se encuentra un cuerpo, el duelo se queda suspendido. Está acá arriba flotando y la persona no sabe a quién llorarle, a quién rezarle, a quién ponerle una veladora porque no existe un cuerpo. Entonces es importante tenerlo claro porque el duelo suspendido se va a quedar acá arriba en el aire. No va a tener la manera de que la persona pueda rezarle algo real. Por eso las personas que tienen desaparecidos están cerrando carreteras y buscan el cuerpo, lejos de que quieran a su persona viva, porque es lo más deseable, evidentemente, que estuviera viva, lo que buscan es tener un cuerpo a quien llorarle. Entonces, eso es algo importante porque les puede tocar trabajar con madres desaparecidos y simplemente lo que buscan es, dame el cuerpo, no importa que no hagan justicia, yo quiero el cuerpo de mi hijo o de mi hija para que descanse en paz, para que lo entierre, para que lo creme, porque si no el duelo se queda suspendido acá en el aire y va a permanecer muchísimo tiempo y se convierte en un duelo congelado, que es ese en el que el corazón se congela literalmente y ya no siento ni para bien ni para mal. Me quedo aplanado emocionalmente y estoy de manera permanente triste, enojado o agresivo o iracundo. Entonces tengo que tener ese control. Otro tipo de duelo muy frecuente que tenemos es el prohibido. ¿El duelo prohibido cuál es? El duelo que me prohíbe la sociedad que yo llore. Por ejemplo, si yo soy una mujer que estoy embarazada y no desea a mi bebé y decido abortar, es mi decisión y mi cuerpo libre, aborto. Pero si después de abortar yo digo, ah, ya me arrepentí, qué mala mamá soy, ¿por qué no lo quise al bebé? Y me pongo a llorar, las personas a mi alrededor me pueden regañar, me pueden prohibir llorarle. O sea, ¿por qué lloras? Tú buscaste el aborto, tú fuiste la clínica, tú tomaste la pastilla, tú hiciste lo que fuera necesario para perder ese bebé y ahora te pones a llorar. Entonces, ¿cuál es tu realidad? Esa es una prohibición del duelo. Imagínense la mamá de una persona que se dedica a la delincuencia porque es su única forma de subsistir y asalta, roba, alguna vez pudo matar a alguien más y resulta que en una redada policíaca, en cualquier condición, termina matando a ese hijo de la persona
que comento, de ese ejemplo, ¿no? A ese muchacho que delinque, la mamá lo está velando y se pone a llorar la mamá. Lo primero que le van a decir es, ¿pero qué le lloras? Era un delincuente, al contrario, se quitó ya el problema a la sociedad, ¿no? Pero es su hijo finalmente. Por más que sea malo o bueno aparentemente para los ojos de los demás, para ella es su hijo. Lo mismo pasa con el esposo golpeador de una pareja o la esposa golpeadora de una pareja hombre. Lo maltrató, lo hizo, le pegó, lo quemó, le quemó con los cables, con una varilla, se muere y llora porque lo extraña, a fin de cuentas, porque era su única forma de amar para ella o para él, era su pareja de toda la vida y se da cuenta que lo necesitaba, fuera como fuera la relación, para esa persona era útil tener esa pareja, aunque fuera violenta, y la sociedad le prohíbe llorar. Lo primero que le va a decir es, ya estás libre, te libraste de él finalmente. Entonces, estos duelos que comento son varios ejemplos de lo más frecuente que podemos encontrarnos y esto va a hacer que se alargue o se atrase el proceso de trabajo del duelo. Si la persona está congelada, se va a estancar permanentemente. Si la persona tiene un duelo prohibido, le va a costar incluso hablarlo. Es como, por ejemplo, nos pasa mucho con temas de abuso, ¿no? En niños. En algunos casos, cuando hay temas de abuso en niños, el niño no percibe el abuso como un contacto sexual, evidentemente, a pesar de lo violento y lo abrupto que es. El niño puede sentir cosquillas, caricias, puede sentir una situación placentera incluso. Entonces, imagínense la prohibición que tiene el niño mismo de hablar del tema porque sintió algo bonito, porque lo tocaron en una parte que para él era sensible, pero que no estaba deseando que la tocaran, evidentemente. Entonces, sí es importante saber que los dos prohibidos son los que son ¿Tú más por difíciles jugar de trabajar. a las motos con Gaby? Tienen su micrófono, por favor. Sacando. Para las personas de la sociedad nos cuesta mucho trabajo porque nos prohíben llorarles a ese tipo de duelos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un hijo que va a una marcha, no sé, en algún tipo de levantamiento social, el ejército zapatista, y lo matan, yo tendría que estar feliz porque es un héroe. No tendría que llorar, al contrario, tendría que yo estar contento de que es una persona que está siendo heroica. ¿Me escuchan bien ahí? Porque me piden mucho que cheque el micro. Se Sí, escucha bien. Se oye. No, sí se escucha muy ok. bien. Si se corta, me dicen, por favor. Entonces, estos duelos son ejemplos de lo más frecuente que existe. Un duelo fisiológico o normal de evolución, un duelo patológico, un duelo suspendido, que es el que el cuerpo no está presente para nosotros, un duelo prohibido, que es el que la sociedad nos dice, no le llores, o sea, ¿por qué le vas a llorar? Te maltrató, te hizo, es tu agresor, ¿por qué le lloras ahora? ¿Sí? Entonces es importante eso. Y también existen los duelos masivos. Por ejemplo, la pandemia pasada que tuvimos. Cualquiera de nosotros conocimos a alguien lejano o cercano que falleció por COVID. Y a familias que yo conozco se fueron 3 a 5 personas juntas a la vez. Entonces, eso es un duelo masivo. ¿Qué pasa con esos duelos? ¿Qué pasa con una bomba que cae? Mata a varias personas. ¿Qué pasa en una balacera? Mataron a varias personas a la vez y yo como mamá o papá de una familia o como familiar, ¿a quién le lloro primero? ¿Quién merece más mi llanto? Sí, entonces todo eso va a ser dependiendo del tipo de vida que tengamos nosotros. Entonces, de manera general, ya les comenté un poquito de lo que es las pérdidas en general. Cualquier tipo de pérdida es dejar de tener lo que tenía antes, que hoy ya no tengo. El duelo va a ser ese proceso doloroso de adaptación a la pérdida. Yo perdí algo, voy a tener un duelo, voy a tener esa tristeza, ese proceso de reacomodo de mis ideas y mis sentimientos para volver a estar bien alguna vez en la vida. Tipos de duelo, ya comenté algunos ejemplos de los más importantes que podemos tener. Y también es importante conocer que hay etapas del duelo. Las etapas del duelo son 5, según la doctora Kubler-Ross, que es una psiquiatra que se considera la madre de la tanatología, es quien nos da como las pautas de trabajo a todos los que nos dedicamos a la tanatología regularmente o acompañamos a personas enfermas o moribundas o a sus familiares. Y también a cualquier tipo de pérdida puede aplicar este concepto que voy a explicar. Las etapas del duelo son 5 etapas, seguramente ya las han escuchado alguna vez en la vida. Y empezamos primero que nada por la negación. La persona cuando está con el contacto de la noticia dice, no es cierto, eso no puede ser cierto, ayer hablé con él, ayer lo vi, o sea, saludó a mi mamá la semana pasada, no puede estar muerto, es que no es posible que me deje solo, o sea, soy muy joven para quedarme sin él o sin ella, o no es posible que se haya muerto mi hijo, eso es una mentira, me estás engañando, ¿verdad? Es una broma. La negación va a ser la primera etapa en la que nos cuesta trabajo, primero que nada, aceptar esto, ¿sí? Y ya de ahí empezamos con la negociación, la ira principalmente primero, la negociación, la depresión y de la mamá podemos aguantar todo. De la mamá aguantamos todo regularmente, aguantamos el que
nos regañe, nos diga que somos unos maleducados, nos haga lo que sea, pero no el abandono. El abandono cuesta mucho que lo aguantemos. ¿Por qué? Porque por más que estemos incómodos, que nos regaña, que nos exige, que nos hace comer con ciertos hábitos y modales, nos genera mucha tensión emocional estar sin ella porque nos sentimos abandonados. Cuando vive su propia vida, una madre que de repente dice voy a salir a cenar con tu papá y te dejo con tu tía, es incómodo porque primero estaba yo, ¿por qué te vas con mi papá? Él no es tu amor, yo soy tu amorcito. Una mamá que tiene que ir a trabajar y me deja solito en la casa o me deja con la niñera o me deja con la abuelita. Una mamá que se va de compras y me deja solo un rato y no me lleva con ella. O tener otro hermano que es importante también como herida primaria. Sí, el que yo tengo un hermanito que se lleve poco tiempo de diferencia o el tiempo que se lleven, pero que llegue a suplirme, me genera una herida muy importante porque ya no soy el único al que ven. Ya hay alguien más a quien tener que ver. Además de que voy a tener que compartir todo lo que tengo con esta personita. Hasta los 3 años, regularmente, o de 1 a 3 años como tal, el niño va a percibir siempre que la mamá es alguien que lo abandonó cuando lo deja solito. Después de los 3 años, en ese lapso de edad, el niño ya puede percibir que la mamá no está muerta, que está viva, pero está en otro lugar y que va a volver, que va a regresar. Pero de los 3 para abajo, o sea, cuando es pequeñito el niño de 0 a 3 añitos, su percepción fantasiosa, catastrófica es, ya me dejó, ya no me quiere, seguramente se murió, no va a regresar, me voy a morir aquí solito sin comida porque no está conmigo mi mamá. Esa es la sensación, por eso el bebito de 1 a 3 años principalmente se va al baño con ella, se acuesta con ella, está bañándose y está ahí sentadito a un lado, pero no puede separarse de ella porque genera mucha ansiedad de separación para él. Entonces es importante darnos cuenta de qué manera impacta, por ejemplo, el que vete para allá, aléjate, salte, te voy a dormir ya, me tengo que bañar. O sea, él quiere compartir todo con nosotros porque somos parte, como padres, principalmente como madre, de su vida relacional. Oye, mijo, vamos a que te corten el pelo, que te hagan un corte bonito, ¿sí? Es cortito de abajo. Las defensas contra las pérdidas, hablando de las pérdidas que ya comentamos ahorita, cualquier tipo de pérdida, principalmente duelo, se van a formar con esta herida. Estas heridas van a buscar, o esta herida primaria va a buscar defendernos para que no volvamos a perder en la vida. Si ya perdimos una vez la relación con la mamá y el amor y la seguridad, yo no quiero volver a perder. Entonces, para no perder, empiezo a generar un alejamiento emocional. ¿Qué hago? No me engancho con nadie emocionalmente porque sé que si empiezo a querer a alguien, algún día se va a ir. Mejor ni me enamoro, ni me acerco, ni permito el cariño, porque sé que si lo abrazo y después se va, voy a sentir muy feo. Entonces, mejor no me mantengo cercano emocionalmente y me alejo. También la necesidad compulsiva de ocuparse de los demás. Regularmente cuando me quiero defender de las pérdidas es, cuido que todos estén bien para que todos me vean como alguien necesario y que con eso ellos estén para mí siempre. Así no me van a dejar. Si yo soy el que ayuda en la oficina a poner el café, a sacar las copias, a limpiar, a cargar, soy el bueno para todos. Entonces, todos van a depender de mí de cierta manera. Y en la parte del niño, mucho la autonomía prematura. Esta parte de que es un adultito chiquito. Esta parte de que el niño ya come solito, ya se viste solo, ya sabe hacer la cama solito, aunque sea muy pequeñito. No se escucha bien, porque oye mucho ruido. Que apaguen sus Lo que micrófonos. pasa es que sí deben de tener respeto de apagar sus audífonos, micrófono, porque ya van varias interrupciones que hacen así. De acuerdo, creo que ya lo apagaron quien estaba abierto, que ya escuchó. Muchas gracias y ojalá que ya no se repita. Entonces les comentaba, la ansiedad compulsiva de ocuparse de los demás. Soy esa persona que hago que dependan de mí para que no se vayan, porque entonces así los tengo siempre conmigo. La autonomía prematura. El niño se viste y lo vestimos como adultos, de ese niño adultito responsable, el niño que puede solito, que resuelve. Tú pídele a la maestra, tú ve a pedir el pastel, tú limpia tu cama, tú haz limpia tus zapatitos. Le buscamos lejos de ayudarlo a que sea independiente, que es útil también, le damos una autonomía de más. Entonces es importante porque a veces soltar de más la cuerda de la autonomía también genera que el niño tenga esta defensa constante contra las pérdidas. ¿Por qué? Porque no le dejamos vivir etapa por etapa. La etapa en la que sigue siendo un dependiente de mí y yo soy quien tengo que resolver muchas cosas de él. Entonces, a veces de repente pasa que ya queremos que deje el pañal y estamos desde el año ya sentándolo en la nica y el niño se cae, se queda dormido, no quiere hacer el baño ahí, pero lo obligamos de manera constante y a veces hasta lo amenazamos, ¿no? O lo premiamos aparentemente con cosas buenas, pensando que si te acostumbras a la nica, te voy a dar un pastel. Entonces te da una paleta, te voy a dar un premio. Entonces el niño se acostumbra mucho a esa parte de recompensa por el esfuerzo brindado
y va a llegar un punto en la vida en que la recompensa se quede corta. Entonces, ¿qué va a pasar si le di todo, todo lo recompensé porque era algo habitual? Es decir, estoy premiándolo porque haga lo que fisiológicamente tiene que hacer. Ah, si comes, te doy un postre. Si comes, te compro una paleta payaso. Si comes, te dejo ver la tele. Entonces, el que estemos dando siempre recompensas a todo lo que tenga que hacer de manera natural, genera que el niño piense que siempre tiene que estar negociando y pues si quieres que saque 10, cómprame más cosas. Quieres que vaya a la uni, pues cómprame un carro. Entonces, sí es importante que esa autonomía también la regulemos para que no se genere esta defensa contra las pérdidas. ¿Cómo podemos trabajar la parte de la idea primaria como tal, que es lo importante? Darle conciencia a las emociones que tenemos. Sí, regularmente somos personas a veces inseguras cuando tenemos la idea primaria marcada, somos personas alejadas emocionalmente, no queremos pareja, enamorarnos, sentir, no queremos el contacto físico. Hay que darle nombre a la emoción. ¿Qué siento por esta relación con las personas? Rechazo, ansiedad, fobia, lo que sea. ¿Por qué? Porque de esto va a depender el manejo correcto del duelo, el que tengamos esa permisibilidad de acercarnos o de permitir el acercamiento de los demás para nosotros. Hay que poner las necesidades también no satisfechas en una voz alta, es decir, darnos cuenta qué nos faltó, porque a veces de repente decimos, sí, es que mamá me daba lo que podía, hizo lo que pudo, pues ni modo que pidiera más, o sea, me tenía que aguantar, pero ahora quiero comer algo, pero me reprimo a mí mismo porque no me lo merezco, porque pues si no me lo daba ella es porque no me lo merecía seguramente. Entonces, en voz alta yo pongo la necesidad que no satisfije. Ah, ¿sabes qué? Yo me sentía desprotegido, hoy requiero protección, requiero una cercanía empática, requiero un abrazo, requiero el contacto, algo que a veces nos cuesta mucho pedir y mayormente a los hombres. Entonces, poner en voz alta la necesidad no satisfecha ayuda muchísimo para que empecemos a expresar qué necesito. Y si somos parte de una consulta como consultantes, pues pedirlo. ¿Sabes qué? Necesito que me escuches. Si soy el terapeuta, ¿qué necesitas? Yo voy a ponerle la puerta abierta de preguntarle, ¿qué necesitas que haga por ti en este momento? Estamos en tu sesión de terapia, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, pues nada más escúchame. ¿Sabes qué? Nada más hazme sentir observado, hazme sentir visto, qué es lo que me faltó en esa etapa de mi infancia que yo tengo la herida marcada. Hay que reflexionar sobre la soledad que vivimos en la infancia. Regularmente, muchos podemos ser ese adultito que nos hicieron que comes aparte, comes solito, tienes que servirte solito tu comida. Ten cuidado porque te quemas, ¿eh? Si te quemas, a ver cómo te va. Y si no, por ejemplo, la parte de defendernos. ¿Qué nos dicen en la casa de chiquitos? Defiéndete si hacen algo, ¿eh? Si te pegan, tú pega. Y si no te pega, y si no pegas y te defiendes, yo te voy a pegar a ti para que entiendas que tienes que cuidarte. Entonces, empezamos a generar ese tipo de inseguridades en los niños que los hace que tengan muchísimo coraje contra sí mismos porque no pudieron defenderse, no pudieron servirse el café sin tirarlo, no pudieron tomar la mamila sin vaciársela encima, van a hacer alguna actividad y se cansan demasiado y ya son débiles. Entonces, empezamos a darnos cuenta que el que se haga reflexionar a la persona sobre lo que vivió en la infancia le va a servir muchísimo para que encuentre esa herida y empecemos a sanarla. Todas las heridas, ustedes conocen heridas en el cuerpo, por lo menos. Todas las heridas llevan un proceso de cicatrización, no son inmediatas, son heridas que poco a poco, con limpieza, con desinfección, con una cobertura de una gasa si es necesario, con alguna pomada que tenga algún bactericida, yo puedo generar que se vaya mejorando. Todos esos alicientes que voy haciendo a una herida física, también los hago con la herida primaria en mi corazón. Tengo que ir buscando cómo poner esos pequeños parches de recubrimiento que van sanando poco a poquito la herida y que pueden dejar una cicatriz que me recuerda que siempre estuvo ahí, pero ya no va a generar un dolor como una herida que esté permanentemente abierta, que es lo importante. La cicatriz es el recuerdo que me hace saber que alguna vez pude afrontar ese tipo de dolor. Hay que reconocer también o ayudarle a reconocer al consultante si fuimos los terapeutas, que la responsabilidad no fue suya en este caso. Le tocó esa experiencia de vida y la tuvo que afrontar, pero no es su responsabilidad, no es algo que él haya buscado hacer y que es una víctima propiamente, que no es culpa de él que haya pasado lo que pasó y que sus padres buscaban la manera de hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Hay que permitir la emoción libre, hay que permitir que se desahogue, que hable, que exprese lo que necesite para que pueda estar bien en el proceso de pérdida, ¿sí? Que sepa que lo que perdió no es su culpa. Muchas veces lo primero que nos dice el consultante o lo que decimos en consulta es que yo tengo la culpa. Si yo le hubiera entregado más amor, no se va. Si yo le hubiera querido más, no me engaña con otro. Si yo le hubiera dado más dinero, a lo mejor se queda. Híjole, es que si yo le hubiera comprado la casa que me pidió, a lo mejor sí se enamora de mí. Siempre creemos y nos anteponemos ante esta herida que somos los culpables de todo. Entonces, es lo que hay que trabajar y tenemos que trabajar como personas. No soy culpable ni responsable, yo me responsabilizo de lo que siento el día de hoy y con eso puedo trabajar.
Y el compromiso del cambio es importante, aunque obviamente no podemos obligar a un cambio inmediato ni espontáneo, pero sí es importante ayudar a que se transforme la persona en su percepción y que el bienestar vaya llegando, pero que se haga responsable de lo que hoy sí le toca resolver. Si me trató mal mi papá de chiquito, pues ya me trató mal, ya no puedo regresarme para allá, pero hoy sí puedo ser alguien hábil para vivir mejor desde lo que hoy me toca trabajar a mí como adulto. ¿Por qué? Porque muchas veces también usamos las heridas primarias y la herida primal como tal y las heridas de la infancia como un pretexto. Es que pues soy malo porque así me trataron, aguántate, tú sabes que yo soy así. Yo te avisé cuando nos casamos, yo te avisé que yo era un maldito, porque a mí así me trataron y ni modo. Entonces, si nos quedamos resignados con esta dinámica, pues obviamente el infiernito de vida es para nosotros mismos, porque vamos a acabar solos seguramente, porque nadie va a tolerar que tengamos que ser el boxeador que golpea un saco o una pera constantemente en el otro. Eso no es algo que sea útil para nuestras relaciones. Y va a fomentar que la herida se mantenga abierta, y abierta, y abierta, y abierta, y supure constantemente. Las heridas como tal van a formar pues una dinámica de máscara como tal. Vamos a buscar protegernos para que no nos dañen los demás. Y regularmente, si no tenemos una máscara y no aceptamos la herida como tal, es decir, tenemos la máscara porque nos ayuda a estar bien al público. Yo me siento bien, no pasa nada, aunque por dentro me duela. La máscara me protege de que no me vean vulnerable. Pero si yo no acepto la herida como tal y la máscara no la uso solamente como una situación de complemento y de defensa ante ciertas circunstancias y la vivo todo el tiempo, esta situación lo que va a hacer es que yo viva la experiencia dolorosa de manera recurrente porque siempre voy a ser un imán que la repita. Y soy la mujer que a todos los hombres son iguales de malos conmigo y me engañan. Yo soy el hombre que todas las parejas lo traicionan, me ponen los cuernos, todo el mundo me roba, es que no es posible que sean tan injustos conmigo, no me dan lo que necesito, mi jefe es bien regañón y es lo peor del mundo, yo soy tan bueno y entrego todo y me tratan mal. Entonces, las máscaras van a hacer que podamos afrontar hacia el exterior y evitar el sufrimiento, pero no son la solución, son una alternativa que nos ayuda a presentarnos ante el público. Máscaras todos usamos. Hoy estamos todos aquí presentes con una dinámica de presentación que fue la mejor que pudimos elegir, la que nos tocó porque salimos de trabajar, pero estamos presentes con un maquillaje, con una camisa que nos gusta, con algo que nos haga ver disponibles al otro, pero no es nuestra cara permanente. Seguramente en casa estamos de diferente manera y en el trabajo estamos de otra manera y si vamos a una discoteca o algún bar estamos de otra manera. Todas son máscaras. Entonces es importante reconocer que son útiles siempre y cuando sean para protección y no de manera permanente para evasión, ¿sí? Las heridas que genera la infancia van a ser 5, que ya la primaria fue naciendo, después se dan a dar 5 principales que son la de rechazo, que genera una máscara de huidizo. La máscara de huidizo es esa parte en la que siempre quieres salir de ahí. ¿Sabes qué? No me vean. Llego a una fiesta y no, que ni me vean porque no quiero que me hagan ningún tipo de preguntas. O si estoy en un duelo, la máscara de huidizo va a ser, no me pregunten, me quedo callado o me pongo rápido agachado, me tapo la boca con el suéter porque no quiero que me pregunten cómo me siento. La máscara, la herida de abandono, que es esa parte en la que me dejaron para irse a la escuela, los papás, me dejan en el kinder, me dejan en la guardería y yo me quedo solito, me genera la máscara de dependiente. Esa máscara en la que yo digo, es que sin ti no puedo, sírveme por favor. Plancha mi camisa porque yo no sé planchar. Es que acuérdate que cuando intenté planchar me quemé la mano. Échame la mano, ¿no? Plánchala tú porque si no me quemo. Es que ayúdame a servir el agua porque yo soy un poquito torpe y prefiero que tú lo hagas, que eres más bueno que yo. Entonces, ponemos esa máscara en la que nos hacemos ver como alguien que no puede hacer las cosas solito y dependemos del otro. ¿Para qué? Para que nunca nos abandone, porque con eso lo estoy amarrando. Es que sin ti no podría yo hacerlo porque tú eres quien me salva, tú eres quien me hace, tú eres quien me resuelve. A veces eso pasa con la terapia también. Como pacientes podemos ser muy dependientes y decir, es que tú eres mi héroe terapeuta, por ti yo soy otra persona diferente. Y no es así, la persona es diferente porque solita trabajó lo que yo le acompaño como terapeuta, pero yo no soy el que hice el trabajo, lo hizo la persona. Eso es importante si somos terapeutas en este grupo, que tengamos esa visibilidad de que el trabajo lo hace el paciente, el consultante. Nosotros solamente le vamos a ayudar y hablando de duelo, somos esa muleta que le ayuda a que se recupere, pero no somos la prótesis permanente. No somos quien se va a quedar ahí para suplir un dolor o un espacio de dolor que él tiene. Somos la muleta que le va a ayudar a que camine, camine, camine. Cuando ya puedas caminar solito, ya me voy, ya no soy tu muleta. ¿Por qué? Porque ya tienes capacidades para ti mismo. La herida de humillación, esa herida en la que de pequeño nos dijeron, eres un cochino porque te orinaste en la cama.
No es posible que te orines. Solamente los niños cochinos hacen eso. Eres un cochino porque se te cae la comida de la boquita. Tienes que cerrar la boca para hablar. No hables con la boca llena. Ah, te tocaste los genitales. Eres un cochinito. Vas a ver. Te va a pasar, te va a castigar Diosito porque eres un cochinito. Esa es humillación. Y principalmente el ejercicio que hacemos constantemente en las familias de mostrar el álbum familiar, ¿no? Y decir, mira, este era de chiquito. Eso refuerza mucho nuestra herida de humillación. El que nos estén exponiendo ante los demás con cosas que solamente la familia debería saber de nosotros, estrictamente. No tendría por qué saber nadie que yo me orine en la cama, porque solamente es parte de lo que pasa en mi familia y me quedaría ahí. Si yo soy una persona que tiene herida de humillación, la máscara es de masoquista. Esa máscara en la que yo constantemente me castigo y permito que me castiguen. Y me dicen tonto, sí, es que yo soy bien tonto, tú ya me conoces, por eso lo hago, o sea, no pasa nada, o sea, es casi maltrátame porque lo necesito porque me refuerza que yo soy así, porque siempre lo he sido desde lo que me hicieron creer cuando era pequeñito. La traición, esa parte en la que yo cuento un secreto a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? Te voy a contar un secreto, ya tengo novia, y va y le cuenta a mi papá, y yo no quería que le contara, o le cuenta a mis hermanos en la mesa, ¿qué creen que ya tiene novia? Híjole, para mí es una traición importante porque yo le conté a ella como un secreto. Y la máscara que usamos pues como herida de traición es la del control. Nos vamos a poner una máscara en la que decimos, ¿sabes qué? Ya, yo voy a controlar todo porque si yo controlo, nadie traiciona, nadie puede romper lo que yo estoy haciendo bien. Entonces, somos rígidos, somos estrictos, somos alguien que somos dominantes. ¿Por qué? Con eso yo evito que los demás traicionen porque no tienen el poder de hacer lo que yo estoy haciendo. Y la injusticia, que es esa parte en la que le dan más a mi hermano que a mí, le diste el doble a él de domingo, le compraste más ropa a él que a mí. No es posible que yo soy el segundo hijo de la familia y me toca la ropa repetida de mi hermano. Eso no es justo, porque a él sí le compra ropa nueva y a mí no. Yo me tengo que poner los pantalones ya todos rotos que deja él porque está creciendo. Entonces, esa es la injusticia que se puede observar de manera general. Y la máscara es la rigidez, esa parte en la que para que no sean injustos conmigo, yo me mantengo como si no pasara nada. Soy rígido, soy firme, soy muy tosco incluso en mi forma de presentarme ante los demás para que pueda yo defenderme de esto. Y pues como lo podemos ver en la parte del lado derecho, ¿qué miedos tiene cada una de las heridas? Pues obviamente la parte del rechazo tiene miedo a la soledad, no se quiere quedar solito esa persona. Y entonces en el tema del duelo, lo que busca es acompañarse siempre. Me pudiera quedar contigo unas semanas que me siento muy triste por lo de mi papá. Acuérdate que estoy muy deprimido porque se murió mi hermanito. Me quiero ir contigo. ¿Me puedo quedar allá contigo? Busca el espacio de estar constantemente en compañía. El abandono, obviamente como herida, genera que tengamos miedo al rechazo. Y yo quiero quedar bien, quiero estar al pendiente, yo estoy para ti, yo te sirvo si quieres. Es más, yo limpio todo, no te preocupes. Vamos a cenar y yo pago. No te preocupes, yo pago. La parte de la traición, la humillación, que es la máscara de masoquista, busca tener siempre una dependencia porque tiene miedo a ser libre. Tiene miedo a ser libre porque si es libre, no sabe cómo trabajarlo, no sabe cómo vivir con la libertad porque nunca la ha tenido. Entonces, esta persona que abarca mucho espacio porque son personas regularmente que son de cuerpos anchos, pero que no puede ser libre. Está atada incluso a un cuerpo que tenga sobrepeso u obesidad en muchos de los casos porque tiene que estar atado porque si es libre, no sabe qué hacer con tanta libertad. La traición le genera el miedo de conectar con sentimientos. No quiere conectar con sentimientos porque realmente si él conecta con sentimientos se hace vulnerable. ¿Y qué va a pasar? Que los demás abusan. Ah, pues es que como ya lo vi que lloró, ya vi que ya sé por dónde llegarle, entonces mejor yo ni lloro, porque si lloro, yo sé que me vas a pensar como débil y vas a atacarme. Entonces, para evitar la traición, evito conectar con los sentimientos controlando todo. No me duele nada lo que pase, todo está bien. Y la injusticia, como miedo, tiene la vulnerabilidad principalmente, ¿sí? Porque si yo soy vulnerable, van a ser más abusivos conmigo. Entonces va a ser injusta la relación que tengamos. ¿Por qué? Porque entonces si yo soy vulnerable, me vas a pedir que coopere doble cuando vamos a cenar, o yo pago la cena completa y tú no pagas nada, o yo soy el que traigo todo para la fiesta. Entonces es importante recordar esas heridas porque son de lo que depende cómo se manejen las pérdidas. Si yo tengo una herida de rechazo, la pérdida para mí va a ser el evadir, 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 evadir. Si yo tengo una herida de abandono constante, voy a depender mucho del otro y voy a querer hacer y voy a quedar bien. Es más, yo te programo todo el funeral, yo traigo todas las flores si quieres, yo traigo el pan, preparo huevito para la gente, atole, lo que necesites, yo lo preparo, quiero estar bien contigo para ayudarte. Si yo tengo una herida de humillación, voy a ser castigador.
es que sí, yo sé que te duele mucho, pero a mí me dolió muchísimo más porque era una persona muy querida, me voy a lastimar constantemente. Si tengo la traición, voy a controlar todo desde la parte rígida de dirigir. Yo soy el que administro, yo soy el que organizo, yo voy a leer el testamento con ustedes, yo voy a dividir los bienes de la persona que falleció, yo voy a tomar las cartas en el asunto porque yo soy el líder de la familia ahora. ¿Por qué? Porque con eso yo tengo el control de que nadie traicione lo que estamos trabajando y con la injusticia pues es la rigidez de no ceder ante la necesidad de los demás. Yo estoy aquí firme y no voy a moverme y punto, háganle como quieran. Entonces, esa es parte de lo importante del por qué es útil trabajar las heridas, la primaria, que es la primerita que nos genera la vida, y las 5 heridas de la vida como tal, como heridas de la infancia, que nos ponen máscaras para defendernos de lo que ya comenté como miedos. Es parte de lo útil y en duelo y en pérdida va a ser lo que permita que se trabaje mejor o que se haga patológico el duelo que ya comenté al principio. Si yo tengo una herida mal trabajada, se va a extender el duelo de manera muy, muy prolongada. Entonces, sí es importante que lo tengamos así. Esta presentación se las voy a mandar en el archivo para que vean características que vienen más adelante de todas las heridas como tal, cómo se ve el fenotipo, que seguramente muchos ya lo conocen. El fenotipo es la parte del cuerpo, la parte física de cómo me veo con el rechazo, que lo van a ver ustedes en la presentación cuando se las mande, cómo me veo con el abandono, qué tipo de cuerpo voy a observar regularmente, y es como lo voy a poder trabajar porque lo estoy observando y eso me da características de cómo poder acercarme a trabajar terapéuticamente con esta persona. La humillación, el cuerpo gordito que les comentaba, llenito, que se protege muchísimo para no ser libre, lo van a ver ustedes aquí también en esta presentación. Y la idea de traición, que es un cuerpo demasiado atlético, hasta fitness en muchos casos, sin hacer mucho ejercicio, porque es alguien que va a poder hacer que la gente lo admire y que con eso no tenga esa intención de traicionarlo. Y la injusticia, que es una persona demasiado finita y es una persona que puede ser sumamente rígida. Literalmente es como un señor Burns de los Simpson, así que es una persona delgadita, muy meticulosa y los dedos son largos y es una persona muy espigada que tiene esa dinámica. Entonces van a conocer aquí características que les pueden ayudar a que entiendan cómo se trabajan las heridas de acuerdo a lo que van a observar en sus consultantes, ¿sí? Y ya con esta información que les voy a mandar van a tener ustedes más panorama de cómo se puede trabajar este tipo de proceso, que es lo importante del tema, en el tema de las pérdidas como tal, principalmente en duelos, que es lo más útil para trabajar duelos. Y pues este tema de duelo como tal lo manejamos mucho o lo trabajamos dentro de nuestro diplomado en tanatología, ya conocen seguramente un poquito de nosotros. Aquí, bueno, lo que les quiero comentar aprovechando que estamos reunidos es la parte de los antecedentes que tenemos como escuela, ¿sí? Aquí la escuela tiene pues ya 33 años, ¿no? Desde el 90 estamos trabajando para formarnos, en este caso, orientadores, terapeutas incluso, y también algunas maestrías que tenemos disponibles para ustedes que están aquí en la lista. Y aquí es importante que también recordemos que estas dinámicas de formación, pues pueden ser para formarnos como terapeutas en muchos de los casos, si tenemos una formación obviamente previa en la parte de formación académica como una licenciatura previa, en el caso, por ejemplo, de algunas de las formaciones, si tenemos ya una licenciatura previa, enfoque centrado en la persona, por ejemplo, puede ser una formación que nos complementa como orientadores humanistas y podemos hacer también más adelante gestal, que nos hace psicoterapeutas. Si ya tenemos licenciatura, también tenemos maestrías como la educación centrada en la persona, coaching y desarrollo organizacional también, que son importantes. Hay una licenciatura que si no tenemos más que la prepa o queremos formarnos en una segunda licenciatura, la tenemos disponible, que es desarrollo humano, que nos forma en muchísimas áreas importantes dentro de todas las que están aquí en la lista, que nos van a hacer crecer. Y también tenemos diplomados que son muy útiles para quien ya tiene una formación como terapeuta porque complementan su alcance. Si yo tengo una formación como terapeuta previa, yo con un diplomado puedo trabajar de manera más específica con las cosas que requiere mi consultante. Tenemos diplomado en adicciones y psicodependencia, tenemos el tanatología, que es el que yo trabajo principalmente con este tema que trabajamos el día de hoy aquí en esta pequeña masterclass, y también tenemos un diplomado en psicopatología para humanistas, que es enfocado a identificar todos los rasgos de enfermedad posible, pues de tipo mental, que podamos, en este caso, ya reconociéndolas, derivarlos a un especialista más experto que nosotros, obviamente a un psiquiatra
o si no somos psicólogos, que lo maneje un psicólogo principalmente para que haga pruebas de evaluación. Entonces, esta oferta que tenemos disponible se las quería comentar pues para aprovechar que estamos acá, recordarles que todo abril, que nos quedan todavía 10 días, tenemos un 50% de descuento en la parte de las inscripciones. Entonces, ahorita pueden anticiparse para esta inscripción para empezar en agosto. Empezamos en agosto, regularmente la segunda quincena de agosto o la tercera semana de agosto más o menos empezamos clases, pero ya se avisará con tiempo. Y también en el caso de tanatología, si están interesados o les interesaría, vamos a trabajar en horario de 5 a 9 los martes a partir de agosto. Entonces es un diplomado que se toma una vez a la semana, dura 4 horas por semana, son 21 sesiones y pues salimos con un diploma que nos respalda los conocimientos que tenemos y que se suman a lo que ya traemos si somos terapeutas. Si no somos terapeutas, ¿qué pasa con los diplomados? Pues realmente es una forma de crecer de manera personal. Ayuda muchísimo porque los temas de trabajo de los diplomados hacen muchísimo crecimiento personal. Me aprendo a reconocer, me aprendo a identificar y aprendo a trabajar mi propio proceso también dentro de esta formación. Y pues obviamente, si yo soy un experto que tengo una formación previa, puedo acompañar correctamente a los demás. Es importante que con los diplomados sepamos que si soy un terapeuta previamente, yo puedo hacer proceso terapéutico. Es decir, yo puedo dar una terapia apoyándome en los temas de mi diplomado. Si yo no soy terapeuta previamente, yo no puedo salir como un terapeuta después del diplomado. Solamente puedo ser alguien que acompañe correctamente. Quizá podría pensar en una consejería futuro, pero realmente no soy terapeuta todavía, para que no nos quedemos con una idea de repente que si no tenemos una formación previa, el diplomado nos haga tanatólogos, adictólogos o psicopatólogos, porque no va a ser así propiamente. Nos complementa mucho trabajo personal, pero no nos hace que seamos especialistas en eso, ¿sí? La especialidad solamente es la de enfoque centrado en la persona y tiene que ser idealmente con licenciatura previa para que tengamos una cédula y un título. Si no tenemos licenciatura y la queremos hacer de igual manera, nos forma como alguien íntegro de manera personal, pero nos va a dar un reconocimiento nada más para, pues para, digamos, tenerlo para la vida, pero no para una ejecución de la formación. Cerremos el micrófono, por favor, porque ya vamos a cerrar. Entonces, no sé si esta información les quede clara. De todas maneras, por el chat se va a compartir todo lo complementario, la presentación también. Y pues ahorita que ya tenemos un espacio para nosotros, quisiera escuchar cualquier duda que tengan, cualquier necesidad, estoy al pendiente para ustedes. Y sobre el tema que platicamos el día de hoy, algo que quisieran clarificar, ahondar, alguna pregunta sobre el diplomado, una idea de la herida. Por eso nos permite indagar un poco más a fondo. Si es un paciente huidizo, por ejemplo, no esa parte de siento el rechazo constante y huyo, el paciente va a evitar constantemente. Yo voy a notar esa parte de la herida y voy a poder hacer ese contacto para que pueda identificar si esa persona tuviera esa herida. Yo voy a empezar a proponer hipótesis de trabajo con esa persona. Entonces, no es estricto, no es radical y tampoco es que todos los que estemos llenitos somos humillados, ¿no? Porque pues, igual subí de peso porque me operaron y comí de más o porque otra cosa. Es decir, el fenotipo es un factor de apoyo, pero no es la solución definitiva y más si no tenemos tanta experiencia en manejarlo. El libro que les voy a compartir, incluso voy a ver si lo puedo compartir en el chat, el libro para que lo tengan también de las 5 heridas de la infancia, les sirve muchísimo, además de la presentación. Y con esto van a poder entender más o menos características generales, pero no estándar. No podemos estandarizar porque cada uno traemos algo diferente y reitero. Hay quienes seguramente fueron un huesito de persona toda la vida y hoy somos llenitos porque algo nos pasó. Y eso no habla de que ahora ya estoy humillado, ¿no? Entonces es importante nada más tenerlo como una referencia, pero en un reflejo seguro. Eso se trabaja más con el proceso. Me pregunta también Saraí que en la experiencia del duelo hasta cuánto es sano. Y en caso de una relación de pareja es relativo a los años que duraron, no. El duelo sano fisiológico, reitero, se sugiere que sea 1 año para que hable yo sin el dolor que me genera una pérdida. Pues es decir, que ya no me rompa completamente y me ponga muy mal por hablarlo. Pero para superar completamente la pérdida se da un proceso de 2 hasta 4 años. Entonces, es el proceso que se tiene estudiado que sucede. Depende de cada persona. Digo, yo en lo particular, si yo puedo hablar por mí, yo en 1 año yo estaba recuperado de la muerte de mi papá, yo estaba muy bien, pero puedo tener personas que tienen 2, 3 años y siguen estando vigentes con su dolor. Se permite por eso el rango hasta 4 años, pero no depende de la antigüedad que tuvieran con la pareja, porque si no, imagínense, ¿no? Tuve una persona muy cercana que
falleció su esposo y tenían 49 años de casados. Imagínense, va a vivir toda la vida con su dolor, ¿no? Si fuera así. La relación no es proporcional a la parte de la duración que hayan tenido. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas mi familiar duró toda la vida conmigo y no me voy a quedar mi resto de la vida con un duelo permanente. Entonces, el proceso natural es de 1 año para que deje de sufrir la persona el dolor como sufrimiento, pero que lo viva con un llanto más amoroso para él, y de 2 a 4 para que se pueda procesar la pérdida, se acepte y la integre a mi vida como, ya sé que está muerto, pero lo recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Entonces, no, si duraron 10 años y rompen, no durará 5. No es una ley, ni mucho menos. No hay nada que esté respaldando esta información, Saraí. Pero gracias por la pregunta porque clarifica mucho, porque sí puede ser una confusión que se genere en la vida cotidiana. ¿Qué más? ¿En qué más les puedo ayudar? ¿Con qué dudas estamos? ¿En qué más les podría ayudar para que les quede claro? Sobre el diplomado incluso también, si quieren ustedes, lo pueden comentar. Alguien nos comenta, lo digo Maggie para que no espero no ser ofensivo, pero el chat está abierto y creo que ya vieron que es tú, pero dice, si perdí a mi bebé, fue considerado no nacido, 7 meses y medio. ¿Es sano tener ropa o zapatitos de él que vea a diario? ¿Es bueno ver su fotografía? ¿Es bueno hablar de lo que viví y sentí? Es sano siempre y cuando no genere un enganche doloroso. Es como, poniendo en un símil, han visto que hay osos de la memoria, osos memoriales que hacemos con la camisa de una persona que falleció. Ese osito es muy sano cuando el proceso ya está aceptado en mi corazón, porque el osito me recuerda mucho a mi papá y lo abrazo y todo. Si yo trabajo con ese osito cuando se acaba de morir la persona, voy a generar que el enganche sea que si se rompe el osito, otra vez tengo la rememoranza de la muerte. Entonces, con la parte de la ropa y zapatitos, está bien tener un recuerdo porque a fin de cuentas siempre estuvo conmigo ese bebito y estuvo ahí, aunque no llegó a término, estuvo conmigo dentro de la pancita y es parte de mi vida. Recordarlo amorosamente con un recuerdo, con un zapatito, una fotografía, está bien. Pero si yo vivo solamente para el recuerdo de ese objeto simbólico, seguramente estoy desviando mi atención y estoy congelando un poco mi duelo. Entonces, es poco a poco hacer un ritual de despedida. Es como la parte de lo que se habla de poner veladora a diario todos los días a la gente que se murió. Si yo pongo una luz permanente, yo la mantengo retenida conmigo espiritualmente. Entonces, lo que voy a hacer es que su alma no se va donde tenga que estar, según la creencia que yo tenga. La veladora se va a poner cuando yo quiera contactar con esa persona en un momento especial. Nuestro aniversario, su cumpleaños, mi cumpleaños, el Día de las Madres, el Padre, la Nochebuena, el Año Nuevo. En ese momento le pongo una luz para que esté presente conmigo en oraciones y la pueda traer si es que fuera así de posible, o si yo lo creo así. Pero si yo de manera permanente estoy con el ritual de permanencia ahí, o sea, del objeto que está inanimado, pero que le da vida a esa personita, yo lo que voy a hacer es estar reteniendo mi dolor sin que procese. Entonces puede frenar un poquito el trabajo de nuestro duelo. Nos dice una persona, ¿qué pasa cuando pierdes a un hijo y un mes después retomas tu vida de una manera como yo? ¿No debo tener duelo porque me queda una hija? Ese es un duelo prohibido a veces de repente porque nos dice la sociedad. Es que ¿de qué te quejas? Tienes a otro. Es que no pasa nada, o sea, preocúpate por la que se quedó viva. O sea, imagínate, si hubieran muerto los dos. Entonces, está correcto para la persona. Si la persona lo vivió de manera amorosa y ya descansa su hijito a pesar de que le dolió muchísimo, no tiene por qué permanecer con el llanto toda la vida. El duelo, o no existe un duelómetro como tal, ni un llantómetro. El llanto va a ser el que cada quien necesite llorar, o sea, no va a haber una cantidad de lágrimas específicas y todos nos cansamos de llorar alguna vez porque decimos ya quiero dejar de llorar porque ya no me es útil. Si el llanto sigue siendo útil como una manera de fugar esa emoción contenida, lloremos todo lo que sea necesario, no lo cohibamos, pero el que no lloremos demasiado, el que no nos la pasemos abatidos en el piso por el fallecido, no habla de que no lo sintamos, simplemente nuestra capacidad de ser resilientes, de recuperarnos de la pérdida, es más apta y no pasa nada. Es algo que también se aplaude muchísimo. Ya vemos que al otro día, no sé, a mí me robaron el año pasado, me robaron todo en mi casa, pero el otro día decía yo, pues, ¿qué más podría hacer, no? O sea, ni modo que vaya a corretearlos, o sea, tengo que vivir con lo que me queda. Sé que suena muy radical y a lo mejor dicen, es que es un robo, o sea, es físico o es material eso. Entiendo que no se compara con una muerte, pero reitero, cada persona tenemos esa dinámica de capacidad de recuperación. Leo rápido las preguntas, Silvia, y ahorita te doy la palabra, por favor. Si por causa del cáncer pierdes un seno, ¿se considera como una pérdida? Claramente sí. Todas las amputaciones son una pérdida. Entonces, amputación, una mastectomía, una amputación de mi brazo, perder un dedo, perder las uñas incluso, es una pérdida. O sea, el que me
me explote el boiler y me queme las pestañas y las cejas, me hace perder mi cara literalmente al público como la tenía antes. Entonces sí, es un trabajo de duelo importante, cualquier tipo de enfermedad, principalmente la que nos mutila, ¿sí? Entonces sí hay que trabajarlo. Yo perdí a mi mamá desde los 9 años, este mes cumple 28 años de fallecida y aún rompo en llanto cada vez que hablo de ella, ¿es normal? Si nada más se genera como un recuerdo amoroso y el llanto te reconforta, es normal. Si el llanto es abatidor, es algo que te deprime, te hunde, hay que trabajarlo porque puede ser un duelo congelado a pesar de que tenga muchísimos años y puede haber un asunto inconcluso detrás. Es decir, lloro porque me duele recordarla, pero lloro porque me duele recordar también que me pegaba. Por decir un ejemplo, es algo que estoy hablando al aire, pero puede ser que yo recuerde que mi papá me pateó una vez y yo cada vez que lo recuerdo lloro, pero porque nunca le pude expresar ese coraje. Entonces, trabajándolo en terapia nos damos cuenta que lo que me hace llorar probablemente es, además del amor, el que yo en este momento, cuando ya está muerta mi familia o mi familiar, lo pongo en un pedestal y es un angelito. Cuando en vida me maltrató, me pegó, me hizo. Entonces, parte del trabajo importante de duelo es reconocer todas las partes, sombras y luces que tuvo la persona que ya no está y darle ese lugar a la emoción. ¿Sabes qué? Estoy muy enojado porque me gritaste muchísimo en vida. Punto. Porque a veces nos retiene esa parte de me tengo que arrepentir de lo que siento, no puedo odiarlo, es mi papá. O sea, imagínate, ahora es un santo, es un angelito que está en el cielo porque se murió. Probablemente pueda ser por ahí, Pau, pero espero que lo puedas acompañar en un proceso que sería muy útil para ti. ¿Qué pasa con una persona que sufrió abuso sexual en su infancia y lo viene hablando hasta ahora de adulto? Esta persona tiene este proceso inconcluso, tiene que trabajarlo porque seguramente le genera mucha inseguridad en la vida cotidiana actual. ¿Por qué? Porque tiene miedo al contacto sexual, porque todo el contacto es violento, tiene miedo a la agresión, tiene miedo al recuerdo, tiene miedo incluso a decirlo porque no le creyeron seguramente cuando lo iba a decir era pequeñito. Hoy lo dice y nadie le cree porque, ay, ¿por qué no te quejaste antes? No inventes, te pasó a los 5 años y tienes 30 y sigues con eso, ya supéralo. Esa parte del duelo prohibido que genera el abuso sexual es importante. Algo también muy importante con el abuso sexual, para que lo tengamos claro, y mucho más en niños, evidentemente, pero en todos nosotros, es que en el abuso sexual se califica el duelo desde nuestra vista externa, me refiero a cualquiera de nosotros, de acuerdo a las lesiones. Si la persona no tiene lesiones, decimos, ay, no le pasó nada, qué exagerado, a lo mejor está inventando. Necesitamos ver, y eso es unas comillas, pero socialmente necesitamos ver sangre, necesitamos ver lesiones para que digamos, ay, pobrecito, sí le pasó. Entonces, a veces con el abuso sexual se atora tanto porque no tengo nada visible. El abuso puede significar el piropo mal dicho, el contacto insano, el que me toquen y no la penetración total. Entonces, para muchas personas reportan el abuso sexual y de repente dicen, es que no es cierto, a ver, ¿te penetró? No, pero me metí un dedo. Ah, pero eso no cuenta, te tocó nada más. No seas así exagerado, a lo mejor exageraste. Te quiso agarrar y sin querer te tocó. Tenemos que ser, primero, creer si es nuestro niño y segundo, saber que lo que atora el duelo de un abuso sexual es, primero que nada, que si no lo tengo visible, no me creen. Si yo tengo una herida en el alma, como en el caso de duelo, la gente no me cree que me duele mucho. La gente dice, ay, estás bien, Raúl, te veo que te estás riendo. Si me ven que tengo un brazo amputado y sangrante, dicen, ay, sí, pobrecito, sí le duele, mira, le cortaron su brazo. Entonces, eso somos socialmente un poco segregadores en cuanto a la parte dolorosa y prohibitivos, entonces es importante. Sí les voy a mandar, Olga, la presentación, por favor, no vayan a salirse del chat para que les llegue el material. Yo espero hoy tener espacio, si no mañana máximo, quédense por lo menos de aquí al sábado, por favor, en el chat y les mando la información de la presentación y también los libros que les prometo para que les sirvan de herramienta para trabajar un poquito y leer esta parte importante. Y me pregunta Maggie también, ¿cómo saber si no hay necesidad de llorar? ¿Cómo saber si lo estoy reprimiendo ya lo sane? Regularmente, la necesidad del llanto es espontánea, no tenemos que provocarla, pero si tenemos una dinámica en la que estamos restringiendo el llanto de manera voluntaria y aprensiva, nos damos cuenta que algo está atorado ahí. Entonces, es importante hablarlo. Reitero, el llanto no es una medida de control ni resolución del dolor, es una fuga que nos ayuda a liberar la tensión acumulada, pero hay gente que no le quiere llorar y es sano para esa persona, ¿sí? No es algo que sea obligatorio, pero sí es muy útil. Si lo podemos hacer, es demasiado útil. ¿Cómo saberlo? Sí tenemos que trabajarlo en acompañamiento, Maggie, preferentemente, para entender el por qué y el para qué estoy bloqueando mi llanto. Probablemente yo creo que si lloro, estoy siendo algo que retiene a mi hijito, le demuestro más amor si lloro, le demuestro menos amor si no lo hago, soy más agresivo, es decir,
puede tener muchos significados que solamente de manera directa podemos trabajar. Silvia, ¿puedes comentar, por favor? Ya vi tu manita y ya te doy la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas Gracias a ti, tardes. buenas tardes. Bueno, yo quiero expresar esto como pregunta. Ujú, Entiendo que cada apego ujú, y pérdida de ese apego eh, implica un duelo, ujú, inclusive, no sé, un robo de algún artículo, la pérdida de la cartera, de un auto, ujú, de un ser querido. O sea, cada pérdida significa un duelo, ujú, y ese duelo hay que vivirlo. O sea, me imagino que es como un proceso ujú, que hay que vivirlo para poder después diferenciar y madurar ese dolor ujú. y cambiarlo por no sé, una gratitud a esa persona, a eso que pues que dio una satisfacción, ¿no? Un algo que dio felicidad. Claro, el apego, o en este caso, Eso es. como lo comentas, ¿hay algo más, Silvia? Perdón, igual te Sí, interrumpí. sí, Dime. sí, gracias. Ujú. ¿Es toda la pregunta, Silvia? Nada más quería Sí, así clarificar. es. Ah, perfecto. Nada más te comentaba. Los apegos van a depender mucho, literalmente la palabra apego, como lo escuchamos, si le quitamos el AP, se queda en ego nada más. Muchos de los apegos se generan desde el ego, esa parte de pertenencia, esa parte de lo que es mío, supuestamente la sociedad y mi propia percepción. Incluso con las personas que se van, regularmente, ¿qué decimos? No te lo puedes llevar, Dios mío, es mi esposo, punto. Es mi pareja, es mi hijo. Es decir, nos apropiamos de todo como si fuera una pertenencia. Y eso depende mucho del ego. Entonces, algo de lo que se trabaja, por eso les decía en un principio definiciones y conceptos, porque mucho de lo que se va a trabajar en duelo va a ser el ego de la persona que está como doliente, porque le cuesta trabajo, le reclama a Dios, odia al borracho que atropelló a su hijo, odia al doctor que no lo salvó, odiamos a todos. ¿Por qué? Porque todos tienen la culpa según nuestro propio ego y nos quitaron lo que era nuestro, era mi hijo. Apenas veía hablando de este tema, escuchaba cómo Maribel Guardia declaraba, ¿no? Que decía, es que si Dios me dio a mi hijo, Dios me lo quitó y punto. Es su derecho. Y creo que es algo que muchas personas espirituales pueden pensar. Bueno, si él me lo dio y me lo prestó un ratito, ese lo puede llevar aunque tenga 28 años, ¿no? Entonces, el ego va a depender, o el apego va a depender mucho del ego que yo tenga. Es decir, esa necesidad de que lo demás me pertenezca o los demás me pertenezcan. Y puede tener mucho que ver con esta herida pues sí, de abandono principalmente en la que yo creo que los demás están para mí y no es posible que los demás se vayan si yo les doy todo. Es que yo te compro, yo te hago, yo te doy, yo te di casa, te di carrera, te di todo y ¿por qué te fuiste de mi lado? Entonces, mucho del apego se va a dar, primero que nada, por el ego. Yo creo que valgo lo que tengo y entonces eso me hace ser alguien que está frustrado porque me acaban de robar el carro del año y ya no valgo nada. Voy a andar en taxi, en ruta, en Didi, o sea, ¿eso qué es, no? Ah, me robaron el celular, pues ya perdí todo mi valor. Entonces, hay que trabajar mucho esa parte porque seguramente nos puede pegar más cuando tenemos un tema de autoestima abatida, cuando tenemos una herida de rechazo constante y tenemos que pertenecer a través de los objetos que nos van a significar o simbolizar. Y reitero, la parte de las codependencias, que bueno, si no es en este diplomado, en el diplomado de adicciones y codependencia, creo que también lo podemos conocer mucho ese tema, porque es lo que más genera esta toxicidad de las parejas en la actualidad. La parte codependiente en la que yo considero que yo te puedo curar de algo, yo te puedo ayudar, yo te voy a curar del alcoholismo y yo estoy para eso me mandó Dios contigo. Entonces, creo que esa es la parte que te pudiera aportar, Silvia. No sé si te respondí en su mayoría, si no, en el chat cualquier cosa te califico más, por favor. Sí, perfecto, estuvo muy claro. Muchas gracias. No, te agradezco la pregunta, Silvia. Y ya casi cerramos, quisiera escuchar alguna otra opinión, pregunta o alguna necesidad que tengan para poder clarificarles. Estamos aquí el equipo de servicios escolares, estoy yo también y pues estamos para servirles. Y pues nos daría también mucho gusto, ojalá verlas en las siguientes masterclass también y ojalá que nos veamos también en el diplomado si están con la disposición y el gusto de poderlo tomar porque creo que es un crecimiento personal muy amplio además del que puedan tener como terapeutas, si es que somos terapeutas, hacia los consultantes. Creo que creciendo de manera individual e independiente y hacia nosotros mismos,
ayudamos a crecer a los demás por esa parte experiencial que podemos tener. Y pues una frase que decía Elizabeth Kubler-Ross de manera constante, que es nuestra madre de la tanatología moderna, digámoslo así, era que ella alguna vez, les cuento una anécdota rápida, tenía un conejito cuando era chiquita, entonces ese conejito se llamaba Blackie, era un conejito negro, obviamente por eso era Black, de Blackie. Entonces resulta que un día llega al comedor, están comiendo y les sirven de comer. Y coman, y resulta que lo que se iban a comer era Blackie, el conejito, que resulta que no era conejito, era conejito y tenía conejitos adentro. Entonces lo mataron, adentro tenía muchos bebés conejitos, lo cocinaron y lo que le dijo su padre fue, te lo comes y punto. Y pues se lo tuvieron que comer. Y una de las frases que usó Elizabeth fue, si puedo aguantar esto o soy capaz de aguantar esto, aguanto lo que sea en la vida. Y también comentaba a raíz de ese comentario que hizo ella misma de niña, porque era una pequeñita, fue de que cada persona con cada nivel de sufrimiento que tenemos, somos más amorosos con nosotros mismos porque sabemos qué tan capaces fuimos de superar etapas dolorosas en la vida. Entonces, superarlas dentro de la vida es diferente al aceptarlas como parte de las pérdidas o del duelo. Entonces, si es algo que les quisiera nada más dejar como clave, el que, pues, si tenemos una capacidad de afrontar una pérdida, por eso esta persona que me comentaba, es que se murió mi hijo y estoy bien, o sea, no pasa nada, quizá haya vivido muchas peripecias previas y hoy es más aceptante del dolor, lejos de hundirse completamente en el pozo del dolor, sabe que es parte de la vida y que tenemos que vivirlo de esa manera. Y reiterando también que la muerte es parte de la vida, es la graduación que vamos a tener todos y que tenemos que ser conscientes de que a lo mejor mañana me muero y es preferible que hoy disfrute mi vida de manera muy apacible, muy, pues muy libre, ¿no? Porque a veces estamos restringidos y decimos, un día cuando ya no trabaje y me jubile, voy a estudiar. Un día cuando pueda voy a plantar un árbol y va a ser bien bonito. Un día que pueda me voy a ir de viaje. Y el día nunca llegó, porque a fin de cuentas, en aquel día que yo planeé irme, ya me enfermé, ya no puedo, ya no tengo dinero, ya pasó lo que tenía que pasar. ¿Cuánta gente se quedó bloqueada con la pandemia? Viajes, planes, negocios. ¿Cuánto negocio quebró porque la pandemia me lo cerró? ¿Y qué pudimos hacer? Afrontar, enfrentar el dolor, aceptar, acostumbrarnos al cubreboca, vacunarnos y volver a la vida después de, aunque tenemos el recuerdo de todos los muertos que quedaron en la pandemia. Entonces, este sería el mensaje. En el diplomado se ve asunto de niños. Tenemos una clase solamente de adolescentes y niños, pero el manejo de los temas abarca todos los grupos de edad, aunque hay una clase especial para niños y adolescentes, donde trabajamos cuentos, trabajamos técnicas para trabajar con el niño, aunque no vemos terapia de niños en este diplomado, ni mucho menos, pero sí vamos a ver asunto de adolescentes y de niños, ¿sí? Como un tema dentro de los muchos que vemos, así como el tema de los abuelitos, el tema de la voluntad anticipada, testamentos, rituales de la muerte misma, las máscaras que vimos hoy. Vemos 21 temas, o por lo menos 20 dentro del cierre también, que son muy nutrientes para nuestro crecimiento personal en el tema de dolor y de las pérdidas, ¿sí? Sí, les comparto la presentación y les comparto los libros que voy a buscar cuáles les pueden ser útiles. Espero encontrar unos más, pero denme chance, por favor, reitero, si no pudiera hoy, mañana durante el día se los mando, pero no salgan del chat, quédense por lo menos hasta el sábado para que tengan el espacio para que yo les mande información. Voy a buscar los mejores libros que les puedan servir como una introducción a la tanatología para que lean un poquito y a lo mejor con eso se animan a tomar el diplomado. Y si no, se van a quedar con la espinita de aprender a trabajar este tipo de proceso porque de manera general, reitero, los temas más frecuentes de la vida actualmente van a ser la depresión, la ansiedad y las pérdidas. Todos estamos viviendo esos tres conceptos de vida y creo que el que seamos capaces de trabajarlo como terapeutas, si lo somos, o como personas para relación con los demás, nos hace más fuertes. Entonces, ansiedad, depresión y todo lo que son duelos es un tema, desgraciadamente, actual, pero también que es demasiado útil trabajarlo y saberlo para poder vivirlo de manera un poco más plena, sin que genere tanto sufrimiento, ¿sí? ¿Alguna duda final para que ya cerremos y les pueda dejar que se puedan retirar? Si no fuera así, les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco las preguntas también, fue muy nutriente que preguntaran tantas cosas. El chat sigue vigente, los que no se salgan se pueden quedar a lo mejor nos quedamos ahí un tiempo, lo que Nancy decida como administradora, y nos es útil para compartir información también. Si están ahí, yo les comparto lo que pueda de invitaciones, información, libros, publicaciones, y si no,
guarden mi teléfono, por favor, y cualquier duda que tengan, contáctenme. Yo les puedo apoyar, ya sea con la dinámica de terapia para alguien conocido que lo requiera, y si no, si requieren alguna consejería muy básica, yo les puedo orientar por lo menos a qué libro, qué material o qué técnica podrían ocupar para trabajar en temas dolorosos, que, pues reitero, en el diplomado los ampliamos a fondo, pero sin duda les puedo ayudar con muchísimo gusto. Sí, pues muchas gracias a todos, que les vaya muy bien, les mando muchos abrazos. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.